presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Salmo 46, verso 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Amén. Pueden sentarse. Hoy quiero reflexionar por algunos minutos con ustedes con el tema testimonio de una nación protegida por Dios. Esta mañana decíamos que en la Biblia encontramos que la protección divina de manera especial está disponible para los individuos o personas y para los pueblos, ciudades y naciones. En la primera parte utilizamos el testimonio del salmista en el Salmo 91 y nos concentramos en reconocer con este salmista el total alcance de la protección divina para el individuo y la disposición de Dios para proteger a los que habitan bajo su abrigo y se cubren bajo su sombra. Y por eso titulamos el mensaje de esta mañana, Testimonio de una vida protegida por Dios. Y hoy simplemente cambiamos el alcance y le pusimos testimonio de una nación. Esta mañana concluimos diciendo que, en primer lugar, habitar significa vivir, significa estar vinculados, significa estar íntimamente relacionado con Dios. Significa que es vivir dentro de las normas de Dios. Y es el concepto que transmite el Salmo 91 cuando comienza diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En segundo lugar, decíamos que una persona que vive fuera de la voluntad de Dios, que vive en pecado, que vive según su propia opinión, no puede ni tiene derecho a esperar cobertura de Dios. Y resaltábamos eso porque el beneficio que plantea el salmista en el Salmo 91, todo el mundo se considera que lo merece. Todo el mundo considera que Dios debe protegerlo. Inclusive somos tan atrevidos que cuando nos pasa algo, sin importar en lo que estábamos, reclamamos delante de Dios por qué no nos protegió. Y me parece escuchar el reclamo de un asaltante: Señor, si yo lo único que iba era asaltar ese banco y tú no me protegiste, Porque somos tan bárbaros que a veces caemos en errores tan obvios como ese.
Una persona que vive fuera de la voluntad de Dios, que vive en pecado, que vive según su propia opinión, no tiene derecho a esperar la cobertura de Dios. Pudiera Dios en esa misericordia, en ese amor que yo no termino de entender, y a veces prefiero no tener el privilegio de entenderlo, pudiera Dios cuidarlo y darle oportunidades, pero no lo merece ni califica para ello. En tercer lugar, decíamos que lo mejor que puede hacer una persona en las actuales circunstancias nacionales e internacionales de tanto peligro, de tanta inseguridad, por la delincuencia, por la maldad de la gente, por tantas situaciones adversas que nos pueden producir daño en nuestra vida, por el terrorismo, por las guerras, por tantas cosas. Lo mejor que puede hacer una persona en esta circunstancia es procurar habitar bajo el abrigo del Altísimo. Y terminamos dando ese consejo. Lo mejor que cualquier persona debe hacer o puede hacer en su vida es procurar vivir bajo el abrigo de Dios. Porque en el abrigo de Dios, testifica el salmista en el Salmo 91, hay cuidado, hay protección, hay seguridad y hay dirección para nuestras vidas. En esta segunda parte queremos enfocar la idea que plantea la Biblia, que muchas veces está mezclada con la primera, y es la idea de protección divina para con una nación, con un pueblo, con una ciudad o con una comunidad. E inmediatamente que uno hace un planteamiento como este, vienen algunas preguntas que pretendemos con la ayuda del Espíritu Santo contestar. ¿Puede Dios proteger una ciudad? ¿Puede Dios proteger un pueblo o una nación? ¿Es posible eso? ¿Es posible pensar en eso? ¿Es bíblicamente correcto pensar o tener fe de que Dios protegerá nuestro país? ¿Es una exageración de evangélicos apasionados e ilusos clamar a Dios por su país, por su ciudad o por su pueblo para que Dios lo proteja? ¿O ciertamente tenemos garantías de que Dios protegerá la ciudad y protegerá el país o puede proteger la nación? Son preguntas que vienen a nuestra mente. Y vienen a nuestra mente por lo que uno ve, por las cosas que ocurren. Debemos comenzar afirmando que es correcto creer y accionar creyendo que Dios puede y tiene interés de proteger una nación, un país o un pueblo. Eso es correcto a la luz de la Biblia. En la Biblia encontramos muchas referencias a esa, y yo no tengo a ese planteamiento, a ese tema, pero yo voy a citar solo algo de lo que encontramos. Por ejemplo, el profeta Isaías en el capítulo 26, 1 al 3, habla de que la ciudad está fortificada con muros y antemuros de salvación. Yo nunca había oído eso, muros y antemuros. Es decir, antes del muro hay otro muro. Lo que quiere decir que el enemigo tendrá que vencer un primer muro y luego enfrentarse al más grande muro para tratar de accesar al lugar que está siendo protegido. El profeta Isaías dice que la ciudad está fortificada con muros y antemuros de salvación, que sus puertas están abiertas a los justos, que sus habitantes son guardados en paz, confiando en el Señor en un mundo perturbado. Leámoslo. Isaías 26, 1 al 4. Mire lo que dice. En aquel día, hablando de un tiempo que venía para el pueblo de Dios, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá.
fuerte ciudad tenemos, dice el cántico. Salvación puso Dios por muro y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. El profeta está hablando de un tiempo por venir, el cual, a diferencia de otros tiempos, Judá será protegida por muros y antemuros y estará llena de gente buena, y Dios mismo guardará la ciudad. Y no está hablando en sentido figurado, literalmente está hablando de que Dios guardará la ciudad en completa paz, no parcial paz, no paz en algunos sectores, no paz en algunos barrios, no paz donde vive la gente educada y que tiene una buena posición económica, sino que Dios guardará la ciudad en completa paz. Es interesante eso, porque no es una paz circunstancial o parcial, sino completa a todo aquel en cuyo pensamiento persevera en él. Ahora bien, este Salmo 46 que cantamos primero y leímos unos versos, es un canto tremendo que habla de lo que estoy hablando, de la capacidad de Dios y el interés de Dios y el testimonio de Dios protegiendo la ciudad. El salmista, que es uno de los hijos de Coré, proclamando estas palabras, fue inspirado por el Espíritu Santo y comienza el Salmo 46 diciendo: Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y eso me lleva a estar sin temor. Por eso dice: por tanto no temeremos, aunque la tierra sea sacudida. Aleluya. Y se traspasen los montes al corazón de la mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Aquí está haciendo referencia el salmista. Él está haciendo referencia a una vulnerabilidad que tienen todas las ciudades, todos los pueblos del mundo, al impacto y a la fuerza de los fenómenos naturales. No hay ninguna ciudad en el mundo que pueda decir: estoy blindada frente a los fenómenos naturales. Puede haber una ciudad muy fortificada y con muros para que los vientos de un huracán no le haga daño, pero probablemente puede tener un problema de inundaciones, como está pasando ahora con el fenómeno del Niño en pueblos de Centro y Suramérica, que de repente esta semana en Colombia hubo una desgracia, anteriormente la hubo en Perú. De repente lluvia. Nos pasó a nosotros el año pasado. De repente un volumen de lluvia que los suelos no están capacitados para manejar, ni los cauces de los ríos, ni toda la estructura de la ciudad lo puede manejar, porque de repente comienza a llover, y son tantos metros cúbicos de lluvia que caen que se inunda todo y no hay por dónde pasar. No hay ciudad que pueda con eso. No hay ciudad que puede tener las mejores estructuras, puede tener el mejor sistema cloacal, pero eso es para un volumen hasta ahora normal de lluvia. Pero de repente, cuando se toma una semana que no para de llover, 24 horas lloviendo una semana, no hay ciudad que lo resista. Colapsan los sistemas. Pero dígame usted de un terremoto.
La ciudad puede estar muy segura, muy segura. Puede tener policía en cada esquina. Puede estar blindada con todos los sistemas de seguridad. Y de repente comienza, no sé si ustedes se recuerdan de los terremotos, que parece que un helicóptero. A veces hay un zumbido. Y usted ve que la gente corre despavorida. Los que están dentro de una casa salen para afuera y los que están para afuera se meten adentro. ¿Y todo por qué? Porque la gente se ve insegura y dice, ¿y ahora para dónde cojo? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿En qué voy a terminar? Usted no haya para dónde coger. Un terremoto comienza a sacudirse la ciudad. Usted no haya para dónde coger. Déjeme decirle, hay un sector de Santo Domingo que yo cada vez que entro en ese sector comienzo a orar. Señor, que no sea ahora que tiemble. Porque está tan lleno y probablemente hay gente viéndome y escuchándome por ahí ahora, pero está tan llena de edificios que yo digo, Dios mío, el día que se sacuda, ¿cómo será? Se probará si esto estuvo más o menos bien hecho. Pudiéramos seguir haciendo muchos ejercicios, pero el salmista está diciendo, está testificando en este Salmo 46 que Dios es la fortaleza y que Él puede recomendar que no tiene temor de lo que pueda impactar la ciudad, ningún fenómeno natural, si Dios es el amparo y es la fortaleza de la ciudad. Él testifica que si Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio, no hay razón para temer, aunque la tierra sea removida y se sacudan los simientes de la isla. Yo no sé si para ti esas son palabras que te llenan de fe y confianza. No temeré porque Dios es nuestro amparo. Aleluya. Ahí está. Vengan huracanes, vengan terremotos, maremotos, derrumbe, volcanes. Usted sabe, aquí no conocemos esa de los volcanes, pero hay países que están muy tranquilitos y de repente comienza un olorcito. Y cuando miran para la loma, un humito. Recojan que esto se echó a perder aquí. ¿Y qué? Pero desde que yo tengo uso de razón, eso no funciona. No funcionaba, pero estaba ahí. Hay volcanes que se pasan 50 años, 100 años sin hacer erupción y de repente explotan por dentro y comienza a salir esa lava que se lo lleva todo, lo quema todo y lo destruye todo. Uno tiene que estar confiado en las manos del Señor. Mire, si usted no confía en Dios, usted está de tomar pastilla y tranquilizante frente a todas las cosas que pueden estar pasando, porque usted no tiene razones para sentirse seguro. Si no tiene a Dios, si no está bajo la cobertura de Dios, usted está para volverse loco. El salmista sigue testificando y dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Él está testificando de la seguridad que representa Dios frente a toda adversidad que pudiera atentar contra el santuario, contra los fundamentos de la fe, si Dios es nuestro amparo. A mí me interesa eso porque en nuestro país, los últimos 3 años pudiéramos decir, vivimos bajo una presión sistemática e intensa de personeros del infierno que vinieron a imponer la sodomía como norma y a enseñar la perversidad como regla. Y mucha gente estaba turbada. Ay, nuestra nación, ay, nuestra nación. Ay, Dios mío, ¿a dónde van a parar mis hijos? Ay, mis nietos. Escuché a algunos abuelos decir, ay, mis nietos. Cuando mis nietos vengan a crecer, esto estará podrido.
como sociedad. Esto estará contaminado totalmente. Escuché mucha gente en esa desesperación. Y yo le dije a muchos, Dios es nuestro amparo. Dios es el que nos protege. Esta es una nación cristiana. Por tanto, no callemos y creamos que Dios puede derribar las murallas que vienen a levantarse para sacarnos de la gracia y del favor de Dios. Dios puede detener los enemigos. Dios puede hacer que salgan despavoridos. Dios lo puede sacar, aunque humanamente no haya posibilidad. Como muchos me dijeron, pastor, no hay posibilidad. El gobierno del país más poderoso del mundo está apoyando eso. Y yo le dije a uno sin saber y sin pensar que estaba profetizando, el Dios que nosotros le servimos, si tiene que cambiar al jefe de los jefes, lo va a hacer porque Él es poderoso. Nadie pensaba que era posible. Y muchas veces desde este púlpito lo hablamos. Nadie pensaba que sería posible encontrar que eso se detuviera. Me sorprendí cuando leía una noticia, creo que la semana pasada, que decía que una reunión que tuvieron varios organismos internacionales en Europa, en las conclusiones, por primera vez en muchos años, en las conclusiones de esa reunión de esos organismos, ni se hizo referencia a los derechos de los homosexuales, ni se hizo referencia a la libertad para abortar. Yo no sé si tú entendiste lo que te estoy diciendo. Porque en todas esas declaraciones de cónclaves internacionales, esa cuña estaba metida. Y entre muchas declaraciones, generalmente la gente común, el pueblo común, no le presta atención a esas declaraciones. Que se reunió el G7, que se reunió la OTAN, que se reunió el grupo del Brexit, qué sé yo qué. La gente no le presta atención. ¿Con qué se come eso? Dirán algunos. A mí no me importa que se hayan reunido los presidentes, los cancilleres y eso. La gente no le presta atención, pero ahí se está decidiendo el futuro de tus hijos. A veces una sola línea de una declaración de esa en la que el país es signatario determina una política que va a afectar tu vida y la vida de los hijos tuyos. Y por eso es que los pueblos van como cordero al matadero, porque esas cosas se deciden por allá. Tenemos una clase política que nos gobierna que es lo más pusilánime, y me perdonan porque tengo muchos amigos políticos, pero se postran ante toda cosita que viene por ahí y no se ocupan de defender la tierra que Dios nos ha dado, los principios que nos han dado existencia como nación, el espíritu que guió a nuestros libertadores, a nuestros patriotas a definir esta nación. Ellos no piensan en eso y uno se siente desamparado. Pero ahí viene el testimonio del salmista en el Salmo 46. Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio. Y aunque tiemble la tierra, aunque se sacudan los cimientos, Dios tiene misericordia de nosotros. Dios tiene poder. Dios tiene capacidad para evitar que la peste nos alcance. Dios tiene poder para detener, óyeme, las huestes de demonios que vienen para comer nuestras vidas. Dios tiene poder para retener el infierno y decirle: detén. Aleluya. Dios tiene poder, iglesia. Te puede traicionar el gobierno, te pueden traicionar los legisladores, te pueden engañar en los organismos internacionales. Todo el mundo puede ponerse de acuerdo para traer maldición y traer juicio de Dios para un país. Pero si se levanta el pueblo en el nombre de Dios y clama a Dios en espíritu y en verdad, Dios detiene lo que viene por amor a aquellos que claman a Él. Porque Él tiene poder. Él tiene poder. Dios confunde
A los enemigos Dios los trastorna. De repente ocurren fenómenos. Como pasó hace unos meses, ¿verdad? Fulano no puede ganar, eso no puede ser, no, ese hombre loco, no, eso no puede ser. Pero a veces Dios necesita un loco. Y de repente lo saca del manicomio, ven. Pero eso no puede ser, no podía ser. No podía ser, porque cuando Dios establece algo, no hay diablo ni demonio que pueda impedir la voluntad de Dios para un pueblo, para una nación. Aleluya. Aleluya. Hermano, la iglesia no se puede rendir en ningún escenario que se presente con respecto a su nación. Como iglesia tenemos que entender, Dios tiene poder para cuidar nuestra nación. Dios tiene poder para cuidar nuestra ciudad. Nosotros podemos hacer, y se lo he dicho muchas veces, como pueblo de Dios, como parte del pueblo de Dios, nosotros podemos convertir esta ciudad en modelo para la nación. Sí, ese amén. Más flojo que mordidas con caja de dientes prestada. Dios puede hacer que una nación se convierta, una ciudad se convierta en modelo para el mundo. Si el pueblo de Dios lo cree. Y comienza, son dos cosas que el pueblo de Dios tiene que hacer para cambiar el rumbo de una nación, de una ciudad, de un pueblo, de una comunidad. Dos cosas. Número uno, interceder por ella y clamar pidiéndole a Dios que intervenga. Y número dos, ganar almas para Cristo. Ganar almas para Cristo. ¿Usted sabe por qué? Porque ganando almas para Cristo se sacan a los violentos de las calles. Se controlan los demonios que llevan a la violencia intrafamiliar. Se detienen los robos, se detiene la delincuencia, se tiene que detener. Si Cristo comienza a penetrar cada rincón de una ciudad, tienen los demonios que ser importados. Tienen que buscar dólares para traer demonios de otro sitio porque se acaban los locales. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo. La iglesia tiene que entender que Dios tiene poder. Y si la iglesia se pone en un mismo espíritu y en una misma fe, Dios tiene capacidad para hacer que las cosas cambien. Dios tiene poder. En tercer lugar, el salmista en este Salmo 46 se refiere a las amenazas por el ataque de naciones enemigas cuando dice: bramaron las naciones, titubieron los reinos, dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Oh my God. ¿Sabes lo que ese hombre está diciendo ahí? Vengan a ver lo que Dios hace. Que ha puesto en asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras, que quiebra el arco de los guerreros, que corta la lanza de los sanguinarios, que quema los carros del enemigo. Él está testificando y dice: estad quieto y conoced que yo soy Dios. Será exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. No tengo duda de que la República Dominicana está en el mapa de los principados y la potestad de las tinieblas, como que en este país se le infringió una derrota vergonzosa a unos enviados de las tinieblas, porque se le derrotó. Ninguna agenda, ningún punto de la agenda que tenían como punto importante para establecer a nivel de leyes para esta nación pudieron lograrlo. Ninguno.
Oh, yo no sé si tú te gozas, pero yo me gozo con eso. Y yo no me callo con eso. Y yo no dejo de gritar: bendito sea el nombre del Señor. Puedo decir como el salmista: vengan a ver que Dios, aleluya, corta la lanza, quema los carros y tienen que huir avergonzados. Aleluya, aleluya. Hace cesar las guerras, quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esas son palabras de un hombre que había visto a Dios manifestarse. Aleluya, de un hombre que testifica: Dios protege la nación, Dios cuida la tierra, Dios puede hacer maravillas. Aleluya, aleluya. Él está testificando. Y el testimonio tiene una intención. El testimonio tiene la intención de aumentar la fe, de decirte: sí se puede. Tú que no lo has vivido, sí se puede. Tú que no lo has experimentado, sí es posible. Tú que no has estado nunca viendo la gloria de Dios, quiero decirte que antes que tú estuvieras aquí, la gloria se había manifestado. Y si Dios lo hizo en el pasado, lo va a hacer en el presente. Aleluya, aleluya. Pero quiero dejar el Salmo 46, seguirme al 127. Verso 1, donde el rey Salomón declara unas palabras poderosas que muchos de nosotros conocemos. Y es bueno que sea Salomón el que dice esas palabras, porque es un rey. Es un hombre que gobernó, si mal no recuerdo, por más de 40 años. Y dice Salomón: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, no vale Operación Centella. ¿Usted me entendió? ¿Usted me entendió? Lo que la República Dominicana necesita es gloria de Dios en las calles. Mire, yo les recomiendo al gobierno que auspicien campaña en los barrios, llena de unción y poder, que le paguen la tarima, que le alquilen el sonido a los convertidos, que le den logística para que prediquen, y que el presidente le diga: prediquen, porque todos los días van a sacar delincuentes de las calles, todos los días van a sacar tecatos de las calles, todos los días se van a cerrar puntos de droga. Aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios. Van a quebrar los centros cerveceros, van a quebrar los puntos de perdición, van a quebrar los que promueven el delito y las cosas malas. Oh, gloria a Dios. Oh, Salomón lo dice: si Jehová no edifica la casa, no vale que trabajen. Si Él no guarda la ciudad, en vano cuidan los guardias, porque solo Dios puede proteger adecuadamente una nación, una ciudad, un pueblo. Quiero dejar un par de conclusiones con ustedes en esta hora. El poder de Jehová, Dios de Israel, y de todos los que aceptan a Cristo como su Señor y Salvador, nos alcanza a todos nosotros y de manera especial a nuestra ciudad, pueblo o nación. Déjame decirle, yo sé que cuando uno en un acto público o desde una iglesia como esta que transmite por los medios sus cultos y demás, cuando nos ven orando y cuando nos ven clamando por nuestra nación, cuando nos ven levantando oración, incluso hay muchos creyentes que pudieran pensar: están perdiendo su tiempo. Eso es una fe exagerada, sacada de contexto, porque le estamos pidiendo a Dios que cuide nuestra ciudad, que guarde nuestra ciudad.
estamos pidiendo a Dios por nuestros gobernantes. Yo quiero decirle a los que piensan así que están equivocados. Y yo quiero decirle a la iglesia que hay que seguir orando. Debemos seguir orando por la sanidad y la salvación de nuestra ciudad. Debemos seguir orando por la salvación y la sanidad de nuestro país. No podemos parar. Cuando usted compara la maldad en el mundo y el desarrollo que ha tenido, y usted ha visto, nosotros no vamos a la misma velocidad. Lo que pasa es que la maldad en el mundo ha crecido exponencialmente. Hay países de Centroamérica que casi nos están doblando a nosotros en la cantidad de homicidios por cada 100,000 habitantes, que es la tasa que se plantea. Nos están doblando por 2 pueblos tan pequeños como El Salvador. Y aquí yo conté un testimonio de una joven salvadoreña que llegó aquí a esta iglesia porque vino huyendo desde El Salvador, porque estaba vinculada a una de esas bandas, a las maras salvadoreñas. Esa niña con 16 años me contó: yo era mujer de uno de los cabecillas de una mara de esa, y a él le pasó algo y creyeron que fui yo que delaté. Y por misericordia la muchachita la pudieron sacar del Salvador y la trajeron aquí porque había un familiar vinculado con un dominicano, y la trajeron aquí. Luego vino su madre y me dijeron: pastor, si esa niña llega a El Salvador la pueden matar. Y aquí tenemos miedo porque hay franquicia, hay relaciones internacionales de esos grupos, y dan la orden, y desde allá dan la orden, y aquí hay unos individuos que vienen y ejecutan y matan porque alguien desde allá le pidió que matara a otro aquí. Eso está funcionando como corporaciones, como multinacionales del delito. Hay que orar, porque yo creo que Dios ha sido bueno con nosotros, pero no ha sido más porque nosotros todavía nos falta fe para seguir clamando y asumir nuestra responsabilidad espiritual frente a lo que pasa en la ciudad. Dios puede cambiar el clima de inseguridad de nuestro país. Dios puede cambiar el clima de violencia en nuestra nación. Dios puede hacer que se desplomen los índices de delincuencia. Dios lo puede hacer. Yo no sé si tú lo crees, pero yo lo creo. Yo creo que Dios puede detener, puede ser más efectivo que cualquier plan de seguridad ciudadana, que cualquier plan centella, que cualquier plan tormenta. Yo no sé cuántos nombres le pueden poner a los planes. Puede venir toda la fuerza militar y no tendrá tanta efectividad como un pueblo de Dios que se levanta en fe, clamando por la paz de su ciudad y pidiéndole al Señor que tenga misericordia y proclamando el evangelio de Cristo para salvación de los perdidos. No es una fe exagerada orar por la ciudad. No es una fe exagerada orar por los gobernantes. Debemos seguir orando por la sanidad y la salvación de nuestro país, aun cuando las autoridades no lo entiendan, aun cuando las autoridades muestren indiferencia ante nuestra preocupación. Los creyentes debemos orar por nuestra ciudad, esa ciudad donde vivimos, ese barrio donde vivimos. No me cansaré de decirle a esta iglesia: ore por los delincuentes de su barrio para que se conviertan, para que el Señor los liberte. A que no hemos hecho una lista de los delincuentes que conocemos en el barrio, a que no le hemos pedido a Dios hace mucho que cierre el punto de droga que está operando ahí. ¿Por qué no lo hacemos? Si Dios tiene que soltar piedra del cielo para atacar a los delincuentes, el Señor lo hace. Si tiene que bajar fuego y quemar los puntos de droga, el Señor es capaz de hacerlo. Yo no sé si tú lo entiendes, pero si lo hizo en tiempos de Josué, lo puede hacer en el tiempo de nosotros. Yo creo firmemente que Dios puede proteger la ciudad. Tenemos que orar por nuestra ciudad. Tenemos que orar por nuestro barrio, por nuestra calle.
Haga el ejercicio, comience para que usted vea que en poco tiempo me va a testificar y me va a decir: pastor, esa palabra que usted declaró el primer domingo de abril es cierta, porque en tal fecha comencé a orar. Y puedo decirle que no tengo preocupación al llegar del culto en la noche, porque todos los delincuentes o se convirtieron y cambiaron o están presos donde no molestan. Dios puede hacer eso. ¿Habrá alguien aquí que cree que eso es posible? Debemos orar. Y no importa que no nos hagan caso, ni nos tomen en cuenta. Tenemos que orar en ese lugar donde Dios nos ha puesto. Si oramos y le pedimos a Dios, no tengo duda que Dios responderá ante el clamor de sus hijos. Eso es un mandamiento bíblico. 1 Timoteo 2, 1 al 4 dice el apóstol: por esto exhorto ante todo que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que llevemos una vida tranquila y reposada en toda piedad y dignidad. ¿Usted está entendiendo? Debemos orar por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que llevemos una vida tranquila y reposada en toda piedad y dignidad. Esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Ore por las autoridades. Ore por la salvación de los malos. Ore. Hay 1000 motivos para orar. La gente me dice: yo no sé, yo desde que tengo 3 minutos de rodillas ya se me acaba los temas de orar. Bueno, coge el periódico o busca un blog de eso de la ciudad donde aparecen todos los muertos, y entonces ponte a orar y comienza a orar, y tú vas a ver que Dios va a hacer cosas maravillosas. Después de pedir con clamor, en segundo lugar, ese clamor intercesor por la ciudad necesitada, yo quiero decirle que Dios puede hacer mucho más si las autoridades y gobernantes se humillan ante Dios por el mal o el pecado de la nación. Los ninivitas, siendo gente mala y pecadora, sanguinaria y alejados de Dios, dice la Biblia en el libro de Jonás que como pueblo, desde el rey hasta los ciudadanos más simples, se postraron ante Dios pidiendo su perdón en silicio, confesando su pecado, y dice la Biblia que Dios escuchó y detuvo el juicio que había para ellos. El pueblo judío como nación, si analizamos su historia, cosa que no puedo hacer ahora por razones de tiempo, pero si analizamos su historia tanto en lo secular como a la luz de la Biblia, vamos a encontrar que su desgracia estuvo íntimamente ligada a su pecado y al rompimiento de su relación con Dios. La maldad de los pueblos está íntimamente ligada al tipo de relación que tienen con Dios. Al tipo de relación que tienen con Dios. Eso es un hecho irrefutable. Y con el pueblo judío tenemos el ejemplo. Cuando ellos estaban en perfecta comunión con Dios, eran protegidos por Dios. Pero cuando pecaban y se apartaban de los principios de Dios, sus enemigos venían y lo destruían. Y como referencia puedo decir las palabras de Jeremías capítulo 2 verso 13, cuando dice: porque 2 males, el Señor hablando a través del profeta, 2 males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, que soy fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Acaso es Israel un esclavo o un nacido en casa? ¿Por qué ha llegado a ser una presa? Los leones rugieron contra él, emitieron su voz e hicieron de su tierra una desolación. Sus ciudades están devastadas y sin habitantes. Aún los hijos de Memphis y Tafne te rompieron el cráneo. ¿No te ha sobrevenido esto porque abandonaste a Jehová tu Dios cuando Él te conducía por el camino? Dios a través del profeta le está reclamando al pueblo. Le está diciendo: su desgracia fue por su desobediencia. Su maldición, su crisis fue porque me abandonaron.
¿Por qué? Porque la maldad en una nación está íntimamente ligada a su relación con Dios. Salomón, al momento de dedicar el templo a Dios, hizo una oración y le pidió al Señor que desde ese templo, que desde ese lugar escuchara el clamor. Hizo una de las oraciones más elocuentes que yo les recomiendo a usted que busque el Segunda de Crónicas y la lea, porque son de esas oraciones que hay que tomar como modelo. Y después que Salomón hace esa oración y le dice: Señor, que desde este templo se ore a ti, que tú escuches, Señor, y llora ante la presencia del Señor en un clamor. Un gobernante con toda la riqueza posible del momento, con todo el esplendor, ese hombre en un momento, en el momento más ilustre de su sabiduría, le pide al Señor que tenga el control de la nación y que habite en el templo que habían construido. Y la respuesta de Dios a esa actitud la registra la Biblia a partir del verso 12 del capítulo 7 del segundo libro de Crónicas. Y dice: entonces Jehová, porque Dios responde. ¿Cuántos saben que Dios responde? Entonces Jehová se le apareció a Salomón de noche y le dijo: Salomón, yo he escuchado tu oración. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Mire, eso tiene que ser algo espectacular, que Dios se tome el detalle de venir y hablar contigo en una audiencia individual para decirte, lo primero que te dice es: yo he escuchado tu oración. A mí no hay que darme más detalles. Después que me digan eso, yo empiezo a celebrar, a brincar, a saltar, a dar vuelta maroma, a caer de boeslán, lo que sea para celebrar. Porque cuando Dios te dice: he escuchado tu oración, te está diciendo: don't worry, be happy. Everything okay. Todo está bien. Aleluya. Yo he escuchado tu oración y he elegido para mí este lugar como casa para los sacrificios. Verso 13. Si cierro los cielos de modo que no haya lluvia, o si mando la langosta para que devore la tierra, o si envío peste a mi pueblo, si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¡Aleluya! Dios puede proteger la ciudad. Dios puede proteger la nación. Dios puede hacer cosas impresionantes cuando el pueblo le cree a Él y pide su intervención. Pudiera seguir con el ejercicio a la luz de toda la Escritura, pero quiero terminar refiriendo nuevamente a este Salmo 46. Porque este Salmo es un testimonio de un salmista que supo plasmar en versos, que supo poner en letras lo que era el registro de una experiencia vivida. Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio en la tribulación. No temeremos aunque la tierra sea removida. Aun cuando se traspasen los montes al corazón de la mar y bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes, alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob.
La seguridad de la República Dominicana está en Dios. La seguridad de la ciudad de La Romana está en Dios. La seguridad de cada provincia que puedo alcanzar a través de estos medios. Escúchenme bien, oídme bien. La nación dominicana, la seguridad de esta nación está en el Dios de la Biblia. Llámenme loco. Acúsenme de desquiciado si quieren. Piensen que somos ilusos, pero si Jehová nos guarda, si Jehová nos guarda esta ciudad, si Jehová nos guarda esta nación. Escúcheme, señor presidente, escúchenme, autoridades de todos los niveles. Si Jehová nos guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Termino con esto. Me encantó ver un reporte de prensa que decía a mediados o final de la semana pasada que el gobernador de Puerto Rico en una, no sé si fue en una rueda de prensa o fue algún acto, fue a darle gracias a la iglesia en sentido general de Puerto Rico porque declararon 40 días de ayuno y de oración para todo el país. Yo he oído muchas cosas terribles que están pasando en Puerto Rico, pero yo quiero decirle a los puertorriqueños, ese gesto simple de su autoridad máxima, no tengo la menor duda que tendrá un impacto positivo para salir de los graves problemas que agobian a ese país. Y quiero de esa misma manera decirle a las autoridades dominicanas, si Jehová no guarda, todo lo demás es en vano. Yo soy de los que creo que hay muchas cosas que hay que hacer en nuestro país. Hay mucho desorden. Creo que hay mucha irresponsabilidad. Creo que hay mucha pereza de gente que está en el Estado cumpliendo funciones que no la cumple. Creo que hay mucha gente que ha dejado de cumplir con su responsabilidad y por eso tenemos un desorden tan grande en muchas áreas. Eso hay que arreglarlo. Eso hay que solucionarlo. Hay que tomar medidas. Pero lo más importante, y eso lo estamos haciendo aquí. Yo quiero terminar esta predicación con una oración intercesora. Si Jehová no guarda la ciudad, no importa que la guardia esté velando, porque solo Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en la tribulación. Le digo a los amigos que están aquí en esta hora, amigo o amiga, para que una nación se convierta, para que una nación cambie de rumbo, deben convertirse primero sus habitantes. Y la salvación de tu nación comienza contigo. Conviértete a Cristo, abandona el pecado y ponte bajo el abrigo del Altísimo. Que Dios te bendiga. Ponte de pie, iglesia. Hemos